Hola niños, ¿cómo están? Nuevamente clase de la asignatura de sociedad, ¿cierto? En el día de hoy vamos a analizar el periodo posterior a lo que fue la etapa de la independencia, que fue lo que estuvimos hablando en los últimos dos videos, ¿cierto? Y lo evaluamos a través de la guía que me tienen que hacer llegar hasta el día de hoy. Con respecto a la guía evaluada, el día jueves de esta semana les voy a enviar la pauta de corrección. Ya, hoy día no lo hago, tampoco lo voy a analizar, ya que, insisto, me tienen que hacer llegar la tarea o la guía. Algunas personas aún no me la hacen llegar. Así que el día jueves, sin falta, estará la pauta de corrección de esta guía. Y aquí vamos a ver el día de hoy, simplemente vamos a analizar el periodo posterior a lo que fue la etapa de la independencia de Chile. Recuerden que la etapa de la independencia la dividíamos en tres periodos, que era la patria vieja, la reconquista y la patria nueva. Pero después viene una nueva etapa que simplemente es conocido como el periodo de ensayos constitucionales. Quedó más que claro que después del proceso de la independencia, Chile se libera, ¿cierto?, de los españoles y ahora funciona como un estado autónomo, como un estado independiente o como un estado libre, ya un país libre. ¿Cuál fue el principal desafío que tuvieron entonces simplemente las autoridades de este periodo? Organizar a un país libre, a un país que empieza desde cero. Y Chile tuvo muchos problemas, al igual que todos estos países americanos que se liberaron de los españoles. No es para nada fácil comenzar, ¿cierto?, desde cero en la organización de un país. Y esta etapa, la primera etapa de Chile libre, es conocida como el periodo de ensayos constitucionales, o también conocido como el periodo de la anarquía. Yo cuando estaba en el colegio, cuando tenía su edad, a mí me lo enseñaron como el periodo de la anarquía. Probablemente a sus papás también se lo hayan enseñado de esa misma forma, pero en este último tiempo ya los historiadores, ¿cierto?, simplemente le han dado un nuevo enfoque y lo han denominado el periodo de ensayos constitucionales. ¿Por qué razón? Simple, ya que anarquía simplemente se refiere a un sistema que no es cierto, gobernado por ninguna autoridad, por ninguna ley. Y acá en Chile sí hubo autoridad y sí existieron leyes. ¿Resultaron o no? Esa es otra cosa, ¿ya? Pero sí hubieron autoridad y sí hubieron leyes. Por eso simplemente es conocido el de ensayos constitucionales. Y el nombre lo dice todo: ensayar constituciones. Y en este periodo fue una etapa donde se buscó establecer cuál era la mejor constitución para poder gobernar el país naciente, este Chile, que este es un país nuevo, ¿cierto? Ya lo analizamos en la unidad anterior, en la unidad 1, que las características de la república, ¿cierto?, es legislarse a través de una constitución. Y hoy en día todos los estados, todos los países poseen una constitución, ¿ya? Más que nada, a eso se refiere entonces a este periodo de ensayos constitucionales, ¿ya? ¿Cuál es el principal desafío? Simplemente organizar la república, y esto lo vamos a analizar a partir de la página 92 en adelante. En la página 92, ustedes abren su libro ahí, tienen una actividad. Vamos a hacer lo que hacemos siempre: a la cuenta de 3 usted le va a poner pausa, y cuando la termine la actividad de la página 92 y 93 va a volver a poner play y la analizamos en conjunto, ¿ok? Así que 1, 2, 3 muchachos, pónganle pausa. Ya, espero, supongo que ya la realizaron, ya la terminaron. Y vamos a analizar entonces la tarea. Cualquier cambio que ustedes tengan que hacer, lo realizan, por favor. En la primera dice: tenemos dos fuentes que corresponden un poco a una publicación que circuló durante Santiago unos meses anteriores a la primera Junta Nacional de Gobierno. Ya no voy a leer la fuente, pero ustedes ya la leyeron. Dice: uno, según el autor, ¿cuál es el mejor tipo de gobierno y qué argumentos se entrega para afirmarlo, y cuál es tu opinión al respecto? Y el autor simplemente plantea que el mejor tipo de gobierno es un gobierno republicano y democrático. ¿Pero qué quiere decir republicano? Que tenga los tres poderes del Estado separados, ¿cierto? Y democrático, que sean las personas quienes elijan a sus gobernantes, ¿ok? ¿Qué argumento entrega para afirmar esto? Simplemente de que así se le entrega dignidad y majestad al pueblo, o sea, que el pueblo es que tenga el poder de poder elegir a sus gobernantes, a sus representantes, ya un pueblo, una sociedad mucho más libre y mucho más organizada, ¿ok? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, esto ya es personal, ¿cierto? ¿Qué opino yo? Me gusta la República Democrática y me gusta
gusta, ¿cierto?, que sean los ciudadanos los que elijan a sus gobernantes. B. De acuerdo con lo que aprendieron en el tema anterior, comenta con un compañero qué influencia pudo haber tenido la circulación de este texto meses antes, ¿cierto?, de la primera junta de gobierno. Ojo, ese texto comenzó a surgir antes de la primera Junta Nacional de Gobierno, se está hablando del año 1810. ¿Qué efecto pudo haber tenido este texto? Simplemente que comenzó a impregnar la idea, ¿cierto?, en las personas de querer independizarse y de querer formar una república. Sin lugar a dudas, este texto pudo haber calado muy hondo, especialmente en los patriotas, en el grupo patriotas, este grupo de criollos que participaron en esta primera Junta Nacional de Gobierno. ¿Ok? Vamos a la página 93 y se observa la siguiente pintura, luego responde las preguntas que se plantean y vemos una pintura del pintor chileno, se llamaba Claudio Gay, que es un pintor muy reconocido del siglo XIX, en donde simplemente se analiza lo que es una chingana. Recuerden que el año pasado hablábamos, ¿cierto?, de la sociedad colonial, que las chinganas eran las fiestas a las que asistía el sector popular. Describe al menos dos elementos relacionados con la identidad nacional que observas en la fuente, algo que sea propio de nuestro país, y en la imagen vemos la bandera, sin lugar a dudas, y vemos en nuestro baile nacional que es la cueca. ¿Ya? Ahí tenemos ya dos elementos que son propios de nuestra cultura y de nuestra identidad. B. Considerando que esta obra es a mediados del siglo XIX, ¿qué conclusiones podrías extraer a partir de ella sobre la sociedad chilena posterior a la independencia? Y la principal conclusión, muchachos, es que muchas costumbres del periodo colonial se mantuvieron después del proceso de la independencia, o se mantuvieron cuando Chile ya era un país libre, como por ejemplo estos bailes típicos. Y esto es muy importante que hay que tener en cuenta. Hay muchas cosas del periodo colonial que se mantienen hasta el día de hoy y que lo analizábamos el año pasado. Algo tan básico como el idioma que hablamos, ¿cierto? Algo tan básico como el formato de la ciudad, este sistema cuadricular o este plano de damero que hablamos el año pasado también. Estas fiestas, ¿cierto?, estas chinganas, estas fiestas típicas, esta música, la influencia, o hasta el día de hoy también perdura que es la Iglesia Católica. Entonces, tenemos, ¿cierto?, alta influencia o un gran legado colonial que se mantiene hasta el día de hoy. Se dice, ¿qué sabes o has escuchado sobre ese autor, Claudio Gay, y por qué crees que habrá realizado esta obra sobre una chingana? Claudio Gay es simplemente conocido porque él pintaba situaciones cotidianas del sector popular. ¿Ya? Él simplemente su foco artístico era el sector popular y pintaba todo tipo de actividades que realizaba el sector popular, como por ejemplo acá vemos una chingana. Él tiene una pintura que es muy famosa, no recuerdo el nombre lamentablemente, pero en donde se ve, creo que se llama La Lavandera, no estoy seguro, en donde vemos a una mujer del sector popular lavando ropa en un río y al lado aparece, ¿cierto?, un peón en su caballo que le intenta como conquistar, por decirlo de alguna forma. Entonces él simplemente rescata todas estas situaciones del sector popular y las relataba a través de sus pinturas, cosas muy cotidianas como en este caso una fiesta, una chingana o como un lavado de ropa, a los peones, a los inquilinos, especialmente el ámbito rural. ¿Cuál es la influencia, cuál es la importancia de estas pinturas? Que gracias a Claudio Gay podemos conocer más o menos actividades relacionadas con el sector popular, esta vez ya de un ámbito más visual. Ya generalmente la historia está enfocada en la élite, en los criollos, ¿cierto?, en los dueños de las grandes haciendas, pero Claudio Gay nos trae otro foco que es el famoso sector popular. Esa es la importancia que viene entonces este pintor. ¿Ya? Bueno, después tenemos dos preguntas que ya son personales. Entremos de lleno entonces a lo que es este periodo que vamos a analizar ahora de ensayos constitucionales, que lo tienen en la página 94. Probablemente no van a entender o no van a ver, ¿cierto?, lo que está escrito acá. Simplemente yo les voy a hacer una foto, se la voy a apuntar al correo y ustedes si quieren la imprimen, la pegan en su cuaderno o la copian en su cuaderno y tenemos los principales características, los principales postulados que tuvo el periodo de ensayos constitucionales. ¿Ya? Partamos entonces, ya les dije, este periodo es el posterior al periodo de la independencia. Recuerden que la independencia se acaba en el año 1823 con la renuncia de Bernardo O'Higgins y surge, ¿cierto?, este nuevo periodo de ensayos constitucionales y su nombre lo dice todo. Es un periodo donde se ensayaron distintas constituciones. ¿Cuál fue la finalidad? Simplemente darle un orden, ¿cierto?, al país, un orden social y a la vez un orden legislativo. ¿Ok?
Se caracteriza entonces por el intento de organizar y conformar la naciente República de Chile. Había algo que estaba muy claro: Chile iba a ser una república, es decir, iba a tener los poderes del Estado separados, iba a estar, cierto, legislada por un grupo, por una serie de leyes, esto a través de una constitución, y por último, cierto, iba a existir la soberanía popular, es decir, van a ser los ciudadanos los que van a elegir a sus gobernantes, ¿ok? Más adelante vamos a hablar un poco de estas características del sufragio de las personas, porque no es tan así como la conocemos hoy en día. Simplemente en este tiempo eran muy pocas personas las que podían votar, ¿ya? Pero lo más importante, lo que estaba claro es que se iba a conformar una república con estas características que les acabo de mencionar: poderes del Estado separados, la vigencia de una constitución y la soberanía popular, ¿ok? Ahora, este periodo, al igual que en Chile, como también en el resto de América, se dividió en dos grandes bandos políticos. Y estos bandos políticos fueron los conservadores, o también conocidos como los pelucones, ¿ya? Y simplemente porque usaban estas clases de peluca, y los liberales, o también conocidos como los pipiolos. Entonces hubieron dos grupos políticos que surgen en la naciente República de Chile, y ojo que estos dos grupos simplemente van a estar en oposición durante todo el siglo XIX en la historia de nuestro país. Entonces, conservadores versus liberales. Aún así, había otros grupos que tenían ciertos menos adherentes y no tuvieron tanta influencia, pero aún así es importante rescatarlos, como sale en su libro, que son los federalistas, que era un grupo muy pequeño y que ellos simplemente querían establecer una república federal, es decir, con mayor autonomía en las regiones, como por ejemplo es el caso de Estados Unidos. Hoy en día Estados Unidos es un estado federal. ¿Qué quiere decir eso? De que tiene una capital central, ¿cierto? Pero tiene distintos estados, y esos estados pueden tomar o pueden crear sus propias leyes, ¿ya? Y ese fue un grupo muy pequeño que surgió acá en Chile que buscaba, ¿cierto?, crear un estado federal. Y por último tenemos al grupo de los estanqueros, que eran generalmente personas que estaban más o menos vinculados a la actividad comercial, y ellos querían crear políticas que obviamente a ellos les convenieran, les fueran convenientes en el sentido, ¿cierto?, de sus negocios. Y aquí va a surgir una figura muy importante que vamos a hablar en las próximas clases, de este comerciante, que es el señor Diego Portales. Así que no se le olvide este nombre, el señor Diego Portales, que más adelante en el próximo video probablemente vamos a hablar de él. Por lo menos lo que más me interesa, existían los federales, existían los estanqueros, pero no tuvieron mucha influencia. Sí, la rivalidad existente entre conservadores y los liberales. ¿Quién eran los conservadores? Los conservadores simplemente eran esas personas que querían generar una república en Chile, pero que no querían realizar tantos cambios de acuerdo al régimen, ¿cierto?, colonial. Es decir, eran personas que querían mantener más o menos la misma estructura social, el mismo sistema económico, y especialmente eran personas muy vinculadas a la Iglesia Católica. Recuerden que el año pasado hablamos que el periodo colonial la Iglesia Católica era fundamental, ¿cierto? Y entregaba incluso o explicaba los dogmas de comportamiento de la sociedad. Y los conservadores eran personas muy ligadas a la Iglesia Católica. Eran personas que no querían tantos cambios. Si lo tenemos que organizarlo, tenemos que ubicar a los conservadores a un grupo social, simplemente lo vinculamos a los peninsulares, ¿ok? Los conservadores realmente vienen siendo los peninsulares que se quedaron en este país libre. Ahora, ¿quiénes eran los liberales? Los liberales eran todo lo contrario, eran personas que sí querían buscar cambios muy drásticos al sistema colonial. O sea, ellos simplemente querían en parte quitar toda esta estructura social que existía dividida en grupos sociales, querían establecer un sistema económico mucho más eficiente para el país, y lo más importante de todos, querían separar a la Iglesia del Estado. Y esto es fundamental. Recuerden que, insisto nuevamente, del periodo colonial, el año pasado hablábamos que era la Iglesia la que cumplía el rol de lo que nosotros conocemos hoy en día como el registro civil. Ellos eran los que llevaban los datos de los nacimientos, los datos de las personas que vivían en las ciudades, de las defunciones y todas esas cosas por el estilo, ¿ya? ¿Qué es lo que querían los liberales? Simplemente querían que la Iglesia no tuviera esta influencia estatal, no tuviera esta importancia en el Estado, y querían generar estos cambios, ¿cierto? Especialmente separarla del Estado, que el Estado se hiciera cargo de esas labores, y por último, ellos buscaban la libertad religiosa, y esto es muy importante, ¿ya?
hace más de un siglo atrás, en los años 1700 y algo, en Europa se vivió a cabo todo lo que fue la Reforma Protestante, donde surgieron nuevas religiones, y los liberales buscaban eso, la libertad de religión, que acá en Chile simplemente los ciudadanos pudieran elegir o pudieran realizar culto de forma libre a su religión, cosa que los conservadores no querían por nada del mundo, y simplemente querían a la Iglesia Católica como la entidad, ¿cierto?, o como el organismo que regulara la religión de la sociedad chilena. Por ende, esas son las principales diferencias entre conservadores y liberales. Insisto, ¿cuál es el principal punto de choque? Esta idea de la religión que existía. Los conservadores muy ligados a la Iglesia Católica y los liberales todo lo contrario, querían, ¿cierto?, separar a la Iglesia del Estado, y además querían la libertad religiosa en los ciudadanos. Ya, espero que se vaya entendiendo. Bueno, ¿qué era característica? Como ya les dije, ¿cierto? Es un periodo de ensayos constitucionales donde se ensayaron distintas constituciones. Lamentablemente, en este periodo, todas las constituciones que se crearon no tuvieron éxito, ya, por distintas razones, y en este periodo se crearon 3 constituciones que las vamos a analizar a continuación. A continuación, la primera es la Constitución Moralista del año 1823. Recuerden que Bernardo Higgins, ¿cierto?, cuando estaba en el poder, quiso crear una nueva constitución para él, ¿cierto?, poder aferrarse al poder por un periodo más, lo cual ya lo estaba transformando prácticamente en una clase de dictador, ¿cierto? Y en ese sentido fue lo que los ciudadanos no lo aguantaron y le pidieron la renuncia, bueno, vinculado con todos estos problemas económicos que había y todo eso. ¿Qué es lo que plantea la Constitución moralista? Y como su nombre lo dice, moralista habla de la moral. Y la moral de las personas simplemente es algo propio, es algo interno de cada uno, ¿cierto? La moral es subjetiva, como ustedes saben. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, yo puedo hacer algo que está malo, pero usted puede pensar que lo que yo hice está bien, o viceversa, ¿se entiende? ¿Y cuál fue el problema? ¿Qué es que planteaba esta Constitución moralista? Planteaba de que el ser humano, o en este caso de que los chilenos, ¿cierto?, por el solo hecho de tener una moral buena, una moral vinculada a los valores de la Iglesia Católica, iba a actuar de buena forma. Ya simplemente no porque existiera una ley escrita o una ley legislativa, sino que había una ley mucho más espiritual. Ya el ser humano sabe lo que es bueno, por ende va a actuar de buena forma. ¿Cuál fue el problema de esta Constitución? Eso, de que la moral es subjetiva. El bien y el mal no para todo es lo mismo. Por ende, lamentablemente esta Constitución, ¿cierto?, no funcionó. Ahora, si tenemos que vincular esta Constitución a un grupo político, simplemente la vinculamos al grupo de los conservadores, ya que tiene dentro de la ideología de esta Constitución hay mucha influencia de la Iglesia Católica. 3 años solamente duró esta Constitución y se cambió a una Constitución federal en el año 1826, donde aquí los federalistas estaban mucho más contentos, que se creó con esta famosa Constitución, simplemente darle mayor libertad o mayor autonomía a las distintas regiones de nuestro país en este entonces, y esto también es muy importante que lo tengan claro. En este entonces Chile era muy pequeño, o sea, Chile llegaba de lo que es simplemente la mitad de Antofagasta hasta el río Biobío. Todo lo que hoy conocemos como la zona central y el norte chico es lo que en ese entonces era nuestro país, era el territorio de Chile. Por ende existían más o menos entre 4 o 5 regiones en este periodo, y la Constitución Federal simplemente pedía o quería darle mayor autonomía a estas regiones para que ellos pudieran desarrollarse por sí solas, ¿ok? No funcionó tampoco, ya que aún así existía un fuerte centralismo, y especialmente era muy difícil comunicar en esta época a las regiones, comunicar en qué sentido. No existía la tecnología que tenemos hoy en día, por ende si se entregaba información se demoraba semanas en llegar, ¿cierto?, a un alcalde, por decirlo de alguna forma, y viceversa. Por ende la Constitución Federal tampoco funcionó, ¿ok? Solamente duró 2 años y nos vamos a lo que es la Constitución Liberal, que surge en el año 1828, y aquí esta Constitución genera un acontecimiento clave de este periodo, y un acontecimiento clave que va a influir, ¿cierto?, en los próximos 40 años del siglo XIX. Como ustedes ya saben, se lo están imaginando, si hablamos de Constitución Liberal, significa que lo asociamos al grupo de los liberales. Y esta Constitución creó reformas extremadamente radicales para las
personas de esta época. Y adivinen cuál fue la primera medida, simplemente separar la iglesia del Estado y generar esta libertad religiosa que los liberales siempre estaban pidiendo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Fue tan escandalosa esta constitución que muchos historiadores plantean que simplemente esta constitución, que simplemente la sociedad chilena no estaba preparada para una constitución de esta forma o para generar un cambio tan radical, especialmente si se meten en contra de la iglesia católica. Aún así, hasta el día de hoy, la sociedad chilena es una sociedad muy, pero muy creyente, mucho más en esta época, porque viene toda esta influencia colonial, ¿cierto?, religiosa. Y la constitución liberal genera este quiebre entre el Estado y la iglesia, y simplemente para la sociedad fue muy chocante, pero para los conservadores fue algo prácticamente inaceptable. ¿Qué es lo que hicieron los conservadores? Sin lugar a dudas, no lo pensaron y generaron lo que es la primera guerra civil de nuestro país. Voy a dejar un paréntesis y de ahí vamos a hablar un poquito de la guerra civil. Una característica importante de este periodo fue un periodo caracterizado por una gran crisis económica. ¿Ok? ¿A qué se debe esta crisis económica del periodo de ensayos constitucionales? Simplemente a los gastos de la guerra de la independencia. Chile le pidió préstamos, especialmente a Estados Unidos, y ustedes a lo mejor lo analizaron también en el video que vimos la semana pasada, ¿cierto?, de algo habrán hecho por la historia de Chile. Le pidió préstamos a Estados Unidos para que, ¿cierto?, le entregara dinero y así poder comprar armas. Y también recuerden que O'Higgins, después que se libera Chile gracias al Ejército Libertador de los Andes, se compromete a enviar también suministros hacia este ejército. Por ende, la situación económica de Chile era muy pero muy mala. Ninguna de estas constituciones pudo mejorar la situación económica, por ende también existe un gran descontento social durante este periodo, y ese descontento también llevaba a los políticos a esta urgencia de crear leyes y de probar constituciones. ¿Okay? Entonces fue un periodo de una gran crisis económica. Son las 12 como pueden ver. Ya, volvamos a la guerra civil que les acabo de mencionar. Como les dije, ¿cierto?, la constitución liberal, que obviamente fue creada por los liberales, generó un gran descontento, especialmente en el grupo de los conservadores, y ellos simplemente realizaron o llevaron a cabo lo que es la primera gran guerra civil en nuestro país. Una guerra civil, muchachos, es una guerra entre compatriotas, es decir, en este caso chilenos versus chilenos con ideas distintas, ¿ok? Esta guerra civil duró 2 años, entre 1829 y 1831. ¿Qué querían los conservadores? Simplemente eliminar esta constitución y gobernar bajo sus ideas conservadoras. ¿Qué querían los liberales? Mantener la constitución y gobernar bajo sus ideas liberales. ¿Quién gana esta guerra después de 2 años? Simplemente la gana el grupo conservador. Ya los conservadores ganan la guerra civil, y es así como se genera el régimen conservador o el periodo conservador, o también conocido como el periodo autoritario. Pero de ese periodo vamos a hablar la próxima clase. ¿Okay? ¿Qué es lo que más me interesa? Simplemente que entendamos las principales características del periodo de ensayos constitucionales, y espero que se haya entendido. ¿Okay? Cualquier duda que ustedes tengan, por favor escríbanme y la vamos a responder, no hay problema para eso. ¿Qué es lo que más me interesa que quede claro? Fue un periodo donde se ensayaron distintas constituciones, en este caso 3 constituciones, que se dividió políticamente el Chile entre conservadores y liberales, y que termina este periodo después de la primera guerra civil de nuestro país entre los años 1829 y 1831. Guerra que la ganaron los conservadores. No se les olvide eso, porque en la próxima clase vamos a hablar de la influencia de la victoria conservadora y de la nueva etapa en la historia de nuestro país. Así que eso, muchachos, espero que se haya entendido. Cualquier duda que tengan, por favor, me escriben. Insisto, les voy a juntar la foto de esto. Si lo quieren imprimir y pegarlo al cuaderno sería ideal, o si lo quieren escribir directamente al cuaderno sería ideal, ya que aquí están las principales características de este periodo de ensayos constitucionales. ¿Cuál va a ser la actividad de esta semana? La actividad de esta semana simplemente va a ser las preguntas que tenemos en la página
95. ¿Ok? En la página 95 tenemos una actividad y es la que ustedes van a realizar. Así que eso, muchachos, espero que se encuentren muy bien y les envío un saludo a todos. Chao, 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 se cuidan.